bienvenidos a otro episodio de Diagnóstico Global. Hoy celebramos nuestro episodio número 5. Muchísimas gracias a todos nuestros podcast oyentes. Recuerden que ahora también tenemos formato de video, entonces estamos ya innovando para ustedes. Muchísimas gracias por sus comentarios. Y bueno, hoy traemos un tema que hace unos años era prácticamente sacado de la ciencia ficción. Hoy en día parece que es más ciencia que ficción. Vic, ¿de qué hablaremos el día de hoy? Pues fíjate que voy a empezar con un contraargumento a lo que acabas de decir. Cuando dices hace unos años, yo me diría hace 100 años empezó todo este tema. Yo creo que 100 años y un poquito más, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar sobre la eugenesia, ¿no? Em, Adelante, Jaime. ¿Qué es la eugenesia? Bueno, ¿y qué es la eugenesia? ¿Qué significa esta palabra? Bueno, me parece importante remontarnos al origen etimológico de la palabra, ¿sí? Viene del griego eus, que significa bueno, y genes, que significa origen, ¿no? Entonces estamos hablando de un buen origen, en este contexto en el que discutiremos más adelante, de unos probablemente buenos genes. Como la propaganda de Sidney Sweeney. Bueno, entonces, ¿qué es la eugenesia? Es un movimiento pseudocientífico, podría pensarse. eh, Adapta teorías científicas de otros contextos y digamos que las desdibuja para justificar ciertas intervenciones o selecciones de rasgos hereditarios, eh, y digamos que llevarnos a pensar que eso está bien, la manipulación de ciertos rasgos hereditarios, de ciertas comportamientos humanos y poderlos, digamos, clasificar de cierta manera, filtrarlos de cierta manera. Ya Podríamos que Jaime lo partir de ahí. menciona, creo que eso nos da un pequeño abrebocas de lo que hablaremos el día de hoy. Jaime mencionó modificación, selección, y eso, ante todo, puede tener muchas connotaciones éticas. Ujú. Básicamente aquí lo que haremos en el podcast es revisar noticias recientes, daremos nuestra opinión, fomentaremos el debate y adicionalmente de eso, también queremos conocer sus opiniones. Para los que no nos conocían, bienvenidos. En este podcast tratamos temas médicos desde un enfoque epidemiológico, salud y también negocios, que es un tema muy importante. Bueno, ya tenemos un pequeño abrebocas, Vic. ¿Qué más vas a opinar al respecto? Bueno, primero, bienvenidos a los nuevos oyentes. Seguramente los hay. Y como tú dices, es un tema controversial. Entonces hay que tener bien claras las bibliografías y todo lo que pues se está hablando, ¿no? Em, Quiero, así como empecé el episodio de la dopamina, quiero hablar sobre un libro que recomiendo, porque la puerta que abre a la eugenesia es complicada, ¿sí? Hay que saber hay dos tipos de eugenesia, por así decirlo, pero bueno, primero que todo vamos a explicar de dónde sale esto. El doctor Antonio Martín Puertas, que es economista, doctor en historia y profesor emérito, antes titular, de la Universidad de San Pablo de Madrid, quien fue director del Instituto de Humanidades Ángel Ayala entre el 2014 y el 2018. Entonces, sus líneas de trabajo abarcan pues la ética, la biopolítica y la filosofía moral. Él introduce la eugenesia dentro de la biopolítica. En el 2017 él publica La eugenesia ayer y hoy, biopolítica en la historia. Y bueno, además participó en el Congreso de Bioética del 2018. Casi todas las fuentes que voy a traerles a continuación provienen de ese libro. Es un libro muy interesante que narra pues la historia de la eugenesia y es ahí porque, que estaba en desacuerdo Juan contigo al principio cuando se habla de la eugenesia porque el término, aunque es nuevo, y cuando digo nuevo es de 1907-1908. El término ya pues ciento y pico de años, pero las prácticas son ancestrales. O sea, desde hace siglos se practican. Por ejemplo, en el caso de los espartanos, todos estamos familiarizados con los espartanos, pero su sistema oligárquico y totalitario se practicaba una especie de forma primitiva de eugenesia, porque los niños al nacer eran examinados y lo que se veía era si eran útiles para la guerra o no. Si no eran útiles para la guerra, se descartaban, eran eliminados. Y esto no solamente aplicaba para esclavos, ¿sí? Aplicaba también para espartanos de raza pura, por así decirlo, ¿sí? Entonces esto genera un doble proceso. Entonces la eugenesia es una selección de unos y rechazo de otros. El rechazo de otros se puede dar mediante la marginalización,
la esterilización o, bueno, la eliminación física. Es ahí donde entra el instrumento de biopolítica que maneja el doctor Antonio. Excelente, Vic. Muchísimas gracias. Muy buena forma de introducir. Como bien saben nuestros oyentes, ahora que tenemos el formato de video, pueden observar el libro del que acaba de manifestar Vic y también todos los artículos, los cuales citemos, o películas, o cualquier referencia que hagamos, lo pueden ver en pantalla apenas hablemos de ello. Vic, ya que lo mencionas de esa manera, quiero que entremos en nuestro primer debate. Básicamente, tocando el tema de los espartanos, que es un muy buen ejemplo de una Venecia, pues, clásica, o los inicios de él. Primitiva, sí. Primitiva, sí, sí, completamente. Prácticas Yo quiero que eugénicas. debatemos aquí un poquito sobre el cuidado de los genes y más la selección por catálogo. Selección. Básicamente, selección por catálogo. ¿A qué me refiero con esto? Imaginemos que, al igual que los espartanos, yo puedo seleccionar si mi hijo va a salir más fuerte, más inteligente, va a ser más útil para lo que yo considere, ya sea para fines propios o para fines de sociedad. Y Claro. cuando hablo de cuidado, hablo de que yo puedo seleccionar si mi hijo va a tener genes que pueda desarrollar alguna enfermedad o pueda desarrollar algún tipo de condición. ¿Dónde marcamos la línea, Jaime? Bueno, es difícil. Me tiraste una cobra, diría Víctor. Bueno, parte del debate de que, digamos, eso está muy lejos aún, ¿no? Bueno, no tanto, pero ese tipo de selección, llamémoslo artificial, con tecnologías como CRISPR y demás, ¿dónde ponemos la línea de divisoria, ¿no? Porque, pues, prácticamente la edición de los genes ahorita con el proceso este de lo que llamamos eugenesia, en este contexto eugenésico más bien, perdón, eh, la investigación está orientada más hacia prevenir de pronto enfermedades, ¿no? De cómo editamos ciertos genes para evitar la manifestación de ciertas enfermedades, de ese tipo de filtro, llamémoslo así. Elegir, elegir el color de los ojos, del cabello, qué tan fuertes son, el Pero sexo, por Jaime, ejemplo. no estamos tan lejos de ese tipo de eliminación de condiciones. Como podrán ver No, nuestros oyentes, otra pequeña aclaración antes de continuar nuestro Ujú. debate, no buscamos ofender a nadie, no buscamos ofender a ninguna población, no buscamos generar ningún tipo de, Discordia. de discordia ante cualquier tipo de población que mencionemos. Simplemente vamos a dar unos datos y vamos a mirar las controversias que presenta este tema, como bien lo dijo Vicky Jaime. Jaime, Puedo, hace ah, poco salió una noticia de que ya eliminaron el gen o digamos, manipulación genética para eliminar el síndrome de Down en China. ¿Eso es ahí, cuidado de selección? uf, ahí puedo aportar algo adelante, Víctor. que obtuve de la bibliografía del doctor Antonio Martín Puerta y de su Congreso de Bioética del 2018. Él explicaba que la línea es complicada, evidentemente, pero que él considera que hay dos tipos de eugenesia: eugenesia positiva y eugenesia negativa, ¿sí? Siendo la eugenesia positiva en la cual él daba un ejemplo en el que si una persona es miope o van a ser miope y tú lo que buscas es mejorar los genes para evitar esa enfermedad oftálmica, eso se considera como parte de la eugenesia positiva. En principio, no deberíamos tener ningún inconveniente con ese tipo de eugenesia positiva. Si lo que buscamos es que en el embarazo podamos detener enfermedades o hacerlas que no ocurran, pues sí, detenerlas, detener enfermedades, fomentar hábitos, digamos, saludables. Ya les explico cómo se puede hacer eso desde la genética. Entonces, pues eso sería un eugenismo y una genesia positiva. Eugenesia negativa, él considera que es toda aquella la que elimine distintos tipos de razas, ¿sí? Ahora, aquí la línea es compleja, porque sí, podemos decir que alguien miope, podemos mejorarle la genética de alguna u otra manera y mejorar la patología oftálmica, y precisamente en el caso que tú colocas, si se eliminan alteraciones
como la del síndrome de Down, que al final pues genera una discapacidad física e intelectual. Y digo física porque pues para los que no conozcan, también el síndrome de Down viene acompañado de muchas cardiopatías en muchas ocasiones. Entonces pues sí, o sea, se eliminan este tipo de cosas. Muy probablemente gran parte de la población lo considere como una eugenesia positiva y esté a favor. Ahora, eliminamos la miopía, pero también queremos cambiar el color de los ojos. Ahí es el catálogo, creo yo que querías hablar tú. Entonces, ahí donde entramos. Ahí entramos en el Vic, mundo de que eliminamos razas, ¿no? devolviéndome No solo un eso, poquito a yo lo quiero que... tocar, Ah, permíteme, Juan, quisiera tocar adelante. el tema de Víctor, por ejemplo, no sé, pensemos en la miopía o en la sordera también, por ejemplo. Pues sí, quitar la miopía es una cosa, pero cambiar los ojos, a lo mejor hay No, razas, estoy de atletas. acuerdo, pero, y para los que son miopes ya o los que son sordos ya, es complicado, ¿no? No los podemos modificar en este momento. Ya tienen, Ah, digamos, no, Me ah, no, encantaría. ya, ah, no, pero pero puede esta connotación de corregir para personas que ya están, digamos, por ejemplo, Juan, que la corrección ahí con sus lentes, el comentario, Jaime es daltónico, puede llevar señores. Para los que no sepan, Jaime es daltónico y también, también. eso es verdad, eso es verdad. Entonces, eso nos, digamos que desde la perspectiva social podría sentirse atacadas estas personas en estas, que tengan digamos, esta condición, llamémoslo así, no esta discapacidad, sino llamémoslo condición. Entonces, esto podría generar estigma, ¿no? En esas personas que viven con esas condiciones, reducir el apoyo hacia ellos, en que se sientan atacadas. Muchas de estas personas, autistas, neurodivergentes, sordos, no consideran que su condición sea un defecto, sino ni que deba corregirse, sino que más bien es un elemento que forma parte de su identidad y que merece respeto. Eh, Creo que eso podría también llevarnos a ese punto de marginación, ¿no? Entonces, Pero ya eso es lo no hay que tú, eso es miopes. lo que decíamos, eso es parte de Ujú. del eugenismo negativo. O sea, pero tú no vas a desplazar físicamente a personas que existen con condiciones, ya sean patológicas o neurodivergentes, entre otras. Ahí Pues yo eso tengo obviamente es. una pregunta ya que tocaste el tema, que no quería dejarlo escapar. Tú mencionas las condiciones de las personas con síndrome de Down y lo mencionaste como una eugenesia positiva por todas las problemáticas Déjame de y salud aclaro, es física. probable, mis Un palabras momento, fueron, es probable que gran parte de la población lo vea como un eugenismo positivo. Claro, claro, pero yo tengo una pregunta ahí, Vic, y es que yo creo que si analizamos de pronto en tema de comportamiento, inclusive estas personas pueden comportarse de una mejor manera Sí, que, digamos, que personas que no poseen esta discapacidad. Entonces correcto. eso generaría un rechazo mayor a, ¿a qué personas? ¿A ellos o a los que no poseen la discapacidad? Fíjate que voy a abrir este tema tan complicado, entrando acordándome de mis clases de genéticas con el doctor Miguel Quintero, un genetista famoso allá en Venezuela. Él comentaba, precisamente él hacía el ejemplo de las personas con síndrome de Down, con la trisomía del par 21. Los estudios de él lo llevaron a hacer muchas bibliografías sobre indígenas Yanomami, sobre indígenas de la región del Amazonas. Y él evidenciaba que no se encontraban eh, personas con la trisomía del par 21. Entonces él decía, bueno, a lo mejor los genes de los Yanomami, de alguna u otra manera, han creado una especie de mutación que impide que nazcan personas con trisomía del par 21. Estudios después se determinó que pues que no, que era que simplemente pasaba lo de los espartanos y lo que ha pasado por muchos años. Ellos al ver una persona diferente la eliminaban. Pero también en sus estudios él llegó a la conclusión distinta, eh, evidenciando cómo trataban las tribus Cherokee, Creek y Lakota a los niños con trisomía de par 21. Ellos le encontraban un enfoque familiar y espiritual. Según los testimonios de los Cherokees, decían que esos niños eran vistos dados como dados por el Creador con un propósito. No se les marginaba, sino que participaban en ceremonias que fortalecían la unidad y la familia del grupo. Era
es un alma pura que llegaba a la tierra para ser protegido por los demás. Entonces, hay dos tipos de cultura y hay dos tipos de pensamiento con respecto a eso. Cuando hablamos del tema de eugenismo positivo y eugenismo negativo, pues por eso digo y aclaro, gran parte de la población puede verlo como positivo por eso de disminuir patologías cardíacas, por eso de disminuir probablemente algún tipo de déficit intelectual que podrían tener. Pero es cierto lo que tú dices, nadie quiere que cambien su manera de ser, pero entonces eso es complicado, porque esa patología o esa forma de ser también los lleva a ser como son únicos, especiales, son más, ¿cómo te digo?, más gentiles con el mundo exterior. Estoy de Y eso es acuerdo, verdad. estoy de acuerdo. Jaime, yo tengo una pregunta, ya que usted siempre ha Me está tirando las preguntas venenosas. ya que usted siempre ha tenido un ojo más clínico. Usted de pronto sabe que las personas de raza negra tienen menores índices de cáncer de piel. ¿No sería una ventaja para todos si de una manera de prevenir enfermedades o disminuir la incidencia, eligiéramos una raza solamente y la fuéramos modificando hasta encontrar el punto, no sé, menos susceptible a cualquier tipo de patología? Fíjate que este tipo de razonamientos eh, es parte de lo que ha hecho, digamos, estas interpretaciones de pronto mal conducidas de la genética mendeliana, nos llevó a ese tipo de prácticas eugenésicas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es tan así. Es decir, no sé, en la genética mendeliana hay un guisante amarillo, hay un guisante verde. Si el verde es dominante sobre el amarillo y cruzas, vas a tener un guisante verde. El caso, por ejemplo, que mencionas del cáncer, no es tan fácil, ¿no? Hay todo este factor epigenético que se llama, que cómo influye el ambiente en el desarrollo o manifestación de ciertas características genéticas. Eh, Cierto que tal vez no tengo la certeza de que ese tipo de personas tengan, digamos, menor incidencia de cáncer de piel, pero ¿en qué contexto? Yo creo que importa mucho pensar eso, ¿no? ¿En qué contexto? Porque ¿dónde vive la gente? La gente vive en cualquier lado. O sea, ahí la gente, por ejemplo, en estos países nórdicos es blanca y pues les conviene ser blanca. ¿Por qué? Por la exposición al sol, la vitamina D y demás. En África tal vez no sea tan conveniente, entonces depende del contexto. Me parece que depende del contexto. No, y no es tan fácil, no es como este gen es el gen que causa cáncer, entonces lo cortamos con CRISPR-Cas y ya no hay cáncer. Fíjate No es tan... que ese tema, eh, como tú bien dijiste, Jaime, o sea, esa manera de ver las cosas, esa mezcla entre filosofía, biología, terminó mezclándose con política y racismo. Y aunque Ujú, buscaba mejorar la sociedad en su momento, derivó en violaciones masivas de derechos humanos, esterilización claro. forzada, discriminación social y genocidio. Entonces yo iría más al tema de el por qué quieres cambiar, ¿sí? Porque, ¿qué se va a crear en la ideología de las personas? La ideología de las personas se va a llenar de, no, esta raza es superior, que es lo que ha pasado durante años. Y cuando eso ocurre, muchos políticos y muchos sistemas sociales aprovechan ese auge para permanecer en el poder, porque ya pues a final de cuentas, como vimos con el doctor Antonio, la eugenesia también es biopolítica, entonces para permanecer en el poder, entonces ellos instigan el miedo, instigan el autoritarismo, el racismo y el nacionalismo para permanecer ellos en el poder y para que la gente que permanezca en el mundo con ellos sean de su mismo, piensen igual que ellos, ¿sí? Entonces es muy complicado. Entonces te preguntaría a ti, Juan, ¿por qué? O sea, ¿por qué quieres cambiarlo? Porque si es si la visión final es cambiarlo para impedir derechos libres protegidos por las constituciones colombianas, estadounidenses, venezolanas, europeas, etcétera, 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 pues está mal, ¿sí? Si la constitución dice que no se diferencia por raza y credo, y creo que todas las constituciones dicen eso, entonces ¿por qué tú quieres demostrar, entre comillas, porque una raza es superior a la otra? O sea, si todo lo que vamos a encontrar es para qué encontramos. Yo no sé si te vieron un documental
que habla de Chris Hedworth, y Chris Hedworth se hace su mapeo genético y descubre que él tiene el don, el don, iba a decir, el gen del Uy, Alzheimer. uy, Tiene no me toques ese vals que hace yo. tiene Ya, el gen el del don. Alzheimer. No, pues Chris Hedworth tiene el gen del Alzheimer. Y entonces tú dices, pero ¿por qué te lo hiciste? O sea, no hay cura para el Alzheimer, ¿sí? Actualmente no la hay muchas medidas. ¿Tiene una probabilidad de tener Alzheimer? Claro que sí, pero la probabilidad no se, con el mapeo genético no se sabe si tendrás o no tendrás, solo que hay una probabilidad de tenerlo. Entonces Ujú. generaste lo que se ve al final del documental es Chris Hayward pensando todo el tiempo y así viendo hacia el horizonte como, wow, puede ser que me dé, puede ser que no me dé. Entonces, pues sí, es conocimiento sin causa. ¿Sí me explico? Entonces, pues, él, ahí está, él pensando que tiene un gen que a lo mejor se dé, a lo mejor no se dé, pero ¿con qué motivo? O sea, ¿con qué motivo lo averiguó? Porque si no hay una solución, si tú me dices, lo averiguo porque hay una solución actual para resolver, perfecto, pero no la hay. Ya que lo mencionas, Entonces, Vic, respondiendo a la primera pregunta, eh, yo no, yo a nivel personal, cuando planteé la pregunta de las razas, no lo hice por un tema social, nacional o político. Pero ¿qué pasaría si la ciencia es la que efectivamente demuestra que el mejor tipo o la mejor raza de piel para evitar enfermedades es una o la otra? Eso estaría fomentando el nacionalismo, estaría fomentando la discriminación, o simplemente es un dato que la ciencia arrojó y nosotros nos vamos a la interpretación. Y respecto a la otra apreciación que hiciste, cuando hubo el auge de los mapeos genéticos, cuando por fin descubrieron el genoma humano, todo el mundo quería hacerse un mapeo genético. Y eso generó caos porque ejemplos como el tuyo pasan igual, no solo con el Alzheimer, con cáncer, con otras enfermedades que no tienen cura. Entonces la gente comenzó a psicosearse. Y el ejemplo más fácil es el Alzheimer, que la gente comenzaba que si se le olvidaba algo decía, "Ah, es que como voy a tener Alzheimer, pues efectivamente es por eso que se me olvidó claro, esto." ¿Sí? claro. Pero bueno, muy bien, esa es una excelente manera de arrancar el debate. Hay otra cosa que me parece interesante de cuando hablamos de modificación genética es quién puede tener acceso a ella. Vamos a lo siguiente. Bien, por eso es que me parece muy interesante el doctor Antonio. Creo que todos deberían leerlo porque él dice que es biopolítico y obviamente ahí se mete la genética. Tú sabes, Juan, pues deberías saber esto. ¿Sabes quiénes son los padres de la economía capitalista moderna o más o menos? ¿Te suena alguno? Sí, no los tengo presentes, los recuerdo en este momento, pero sí, claro. Bueno, listo. No pasa nada. John Maynard Keynes y Friedrich Hayek, ¿sí? John Maynard Keynes, seguramente lo estoy pronunciando muy mal, pero él generó el keynesianismo, ¿sí? Que es Ujú. una corriente económica que básicamente protege el capitalismo, pero a través del Estado, que el Estado tiene que intervenir para evitar despidos, para evitar crisis sociales, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, ¿por qué traigo este tema a colación? La primera persona que habla de la eugenesia como término es Galton, el primo de Charles Darwin, ¿sí? Él Ujú. simplemente lo que hizo fue que consideró la eugenesia moderna, él razonaba de alguna u otra manera que la teoría del más fuerte aplicaba también para el ser humano, ¿sí? Entonces, pues él empezó a soñar y a estudiar la genética. Bueno, en 1907 se creó la Sociedad Eugenésica, que se llamó el Galton Institute en 1988 por la controversia. Pero bueno, el punto es que en 1900, dentro de esta sociedad eugenésica, hubo muchas personas célebres que fueron parte de ella, porque al principio del siglo XX la eugenesia se veía como una ciencia progresista. John Maynard Keynes fue el que la presidió durante muchos años, fue su presidente, que fue conocido por, como te decía, por su obra de la Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero de 1936. Las políticas de John Maynard Keynes inspiraron el New Deal en Estados Unidos, que fue cuando pues, Franklin Delano Roosevelt, a través de políticas de imprimir dinero, entre otras cosas, seguramente lo estoy diciendo muy mal, tú eres el experto ahí, Sí, creo que nos estamos yendo mejor, un poquito pero y ven y te termino el tema, ¿sí? Y también fomentó el estado de bienestar en Europa, ¿sí?
Keynes también defendía el control de la natalidad y la planificación familiar. Pues hasta ahí vamos más o menos bien, depende cómo la defiendas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Tenemos figuras importantes que han influido en la economía occidental, ¿sí? Y que consideran que o sea, que las personas que son o que merecen, o sea, que no solamente la sociedad tiene que progresar, sino también las personas, ¿sí? Entonces, pues las personas para progresar seguramente tienen que tener una eugenesia, pues, sí, una eugenesia, está bien por el término como lo explicó Jaime, adecuada. Entonces, las personas más aptas son las que van a progresar económicamente hablando. Entonces, pues, ¿por qué te lanzo todo esto? Porque lo normal es que por cómo se manejó el occidentalismo, entre otras cosas, por las personas que han sido beneficiadas en gran parte por, pues, colonialismo, bueno, por muchísimas cosas, ellos son los mismos que podrían tener acceso a políticas eugenéticas o a ciencias aplicadas de la eugenesia. Entonces, pues sí, tú quieres cambiar el color de tus ojos, quieres hacer a tu hijo más fuerte y lo más probable es que las personas con mayor poder adquisitivo son los que lo puedan hacer y las personas con menor poder adquisitivo, pues al final no lo puedan hacer. Entonces esto también se convierte, como todo, y tiene su razón de ser en muchas ocasiones, en parte de la manera en que las sociedades, por lo menos occidentales, manejan sus economías. Entonces, sí, ¿quién va a tener acceso? La gente que tiene más plata. Sí, es importante lo de Keynes, claro que sí, porque de alguna u otra manera podemos relacionar que la economía tiene mucho que ver con la eugenesia. Las personas él consideraba que prosperaban, los más aptos sí, con ciertos genes específicos sí, y también ellos son los que merecían también prosperar económicamente. Entonces, pues sí, está relacionada una cosa con la otra. O sea, tienen esa visión nacionalista, autoritaria de esta es la persona que puede prosperar. Ok, Perfecto. Creo que ahí hay quedó muy un claro. Jaime, por problema favor. de tipo económico, ¿no? ¿Quiénes pueden acceder a ella? Parte del problema es eso, ¿no? ¿Quiénes? Creo que ahí coincidimos en que las personas con más recursos, ¿no? Pero creo que también es importante plantearnos la pregunta, ¿por cuánto tiempo? Porque de alguna manera el mercado logra permear, ¿no? Entonces, con la reflexión, Víctor, me hiciste pensar en el tema de los celulares en un principio. Entonces, Sí, ¿deberían estar o no permitidos los celulares? Ah, pero es que eso solo va a estar disponible para la gente con más recursos. Y bueno, ¿y por cuánto tiempo? Hoy en día casi todo el mundo tiene un celular. ¿cierto? Entonces, el mercado también encuentra las maneras de llegar y de satisfacer las necesidades de los más recursos y de los menos recursos. Supongo que parte de eso también ocurrirá o ocurriría en el caso de que todo este fenómeno de la edición del genoma llegara a ser útil. Si de pronto se demuestra que no funcionó, que es un tema muy controversial, ya ni los ricos ni los pobres podrán acceder a él al final de cuentas. Eh, la discusión de que quiénes van a poder acceder a esto está presente en todo, ¿no? En todo. ¿Quién va a poder volar en avión y quién no? ¿Quién va a poder tener un carro y quién no? ¿Quién va a poder llevar a sus hijos a una universidad y quién no? Juan es el experto de nuevo en estos temas económicos, pero el mercado siempre encuentra la forma. Más Eso allá es de quiénes van a poder o quiénes no es, ¿vale la pena o no vale la pena? También puede uno preguntarse. ¿Puedo yo tener el dinero pero quiero hacerlo? ¿Merece la pena? Como dices tú, Víctor, el por qué lo haré? ¿Vale la pena o no vale la pena? Más allá de si tengo o no los recursos. si el gobierno tuviera, Jaime, la capacidad económica y ya estuviera más establecido la eugenesia, cuando me refiero más establecido, me refiero en ámbitos de seguridad, en ámbitos de que ya sabemos lo que vamos a hacer y qué vamos a editar, ¿sí? ¿Usted cree que deberíamos incluirlo en el plan de salud para que todo el mundo tuviera acceso? Bueno, es difícil. Deberíamos tenerlo en el plan de salud si está Es un caso destinado a hipotético, resolver, ¿no? Es un sí, no, caso no, no, hipotético. estoy de acuerdo. Si está destinado a resolver problemas de salud, más allá de lo estético, de lo conveniente, de lo socialmente responsable, sí, y ya hay cosas que están pasando. Hay un medicamento, estuve, al igual que Víctor, investigando para este tema, que se llama el
hexagamglogen autotensel. Es un medicamento, más bien, es una terapia génica que está indicada para el tratamiento de las células falciformes y de la beta-talasemia, que para aquellos que no saben son un trastorno en las células de la sangre. Sí, nos da anemia, en resumen, da anemia. ¿Qué pasa con esta terapia génica? Cogemos células madres que vienen del propio paciente, las modificamos genéticamente y se las volvemos a implantar al paciente. Esto debería estar de pronto en algún futuro hipotético, como mencionas, incluido en el plan de salud. Yo creo que sí, indudablemente. Indudablemente. Mi respuesta es sí. Yéndonos, yéndonos un poquito más, Jaime, porque reitero, quiero generar opiniones. Si yo le digo a usted que la verdad para mi salud mental afecta muchísimo que mi hijo no salga con ojos azules y pongo un debate, pongo al gobierno y le digo una tutela y yo le digo, mire, yo necesito, porque definitivamente para mi salud mental y la salud de mi hijo, considero que tiene que salir con ojos azules porque en esta sociedad, no sé, me ha afectado muchísimo. ¿Deberíamos incluir también ese tipo? Eh, Parece como si fuera una de estas cosas estéticas que se hacen hoy en día, ¿no? Está el debate de qué tanto me afecta la salud mental para poder o no justificar el uso de la terapia, en este caso. Es difícil, es difícil. No podría argumentar a favor, en contra. Es un tema muy complicado, ¿sabes? Me la pusiste difícil, Juan. Y aquí solicito ayuda de Víctor. ¿Qué opinas tú, Víctor? No, yo creo que la línea, yo junto con el doctor Antonio, creo que la línea está bien trazada en positivo y negativo, o como quieran llamarlo, pero cuando vas a cambiar componentes, quizás del fenotipo, diría yo, más que del genotipo, el fenotipo, quizás no es tan bueno. Y ven, te pongo un ejemplo porque es parte de lo que somos. O sea, por ejemplo, ahorita dabas el ejemplo de la piel negra y la piel blanca. Muchas de las personas afrodescendientes se identifican con su cultura, con su estilo de vida, música, entre otras cosas, por el color de piel. Entonces tú dices, yo ahorita obviamente, pues estamos hablando en supuesto, pero yo no me imagino un futuro en el que pues la música afrodescendiente no sea ese tipo de música, ¿sí? Igual pasa con personas, pues, con otros tipos de colores, o por ejemplo con los latinos, que pues somos supuestamente color de piel un poquito marrón, morena, algo así. Entonces, pues, Mestiza. eso es parte de lo que Trillén. somos. Exactamente, es parte de lo que somos. Entonces, pues nos quitaría mucho de nuestra identidad cultural. Entonces, ahí yo voy por el por qué para hacernos más iguales. Al final de cuentas siempre va a haber envidia, siempre va a haber alguien que se va a querer que es mejor que el otro. Yo creo que esto lo hablábamos en la preproducción, vamos al capítulo de los padrinos mágicos en la que todos son grises, pero siempre Ajá. había personas que dicen, Mi mi gris gris es es más más gris que el gris que tu tuyo. gris. Dices más gris que tú. Exactamente, eso siempre lo va a haber. Pero sí es verdad que un mundo de solo grises, pues ahorita yo no me lo imagino. A lo mejor en un futuro pues exista. Cuando yo me imagino un mundo avanzado, sí puede ser que muchas partes del genotipo, o sea, si uno puede eliminar enfermedades como artritis reumatoides, como lupus, adelante, ¿sí? O si uno por lo menos puede asegurar que ese niño venga con la carga genética adecuada. Yo no sé si ustedes están familiarizados con el lamarquismo. El lamarquismo es otra corriente diferente al darwinismo, era la que se hablaba primero, que era más básicamente que era la adaptabilidad. Decía que supuestamente las personas se adaptaban. Por ejemplo, Jaime vivía en Girardot, entonces como el clima era caliente en Girardot, Jaime desarrollaba características de ese clima, ¿sí? Entonces sus hijos iban a tener esas características porque se pasaba en el genoma. Al final de cuentas se demostró que eso no era tan así, ¿sí? Por ejemplo, él daba Jean-Baptiste Lamarck daba el ejemplo de las jirafas, que como la jirafa tenía que comer las hojas, Ah, extendía el su cuello. cuello. Y cada vez, exactamente, y cada vez cada jirafa iba a tener el cuello más grande. Al final eso no es así tan literal, pero la epigenética actual ha demostrado que el genoma, cuando las madres en embarazo pasan hambre, cuando tienen trastornos psicológicos, ansiedad, depresión, afecta al genoma del bebé. O sea, hay mayor probabilidad de que ciertas patologías se presenten. Entonces, si tú puedes garantizar que todos esos genomas estén, por decirlo, intactos, que puedas iniciar desde cero,
¿sí? Que no vengas con uno ya más estimulado que otro que te genere una patología. Yo estaría a favor de eso. Yo estaría a favor de eso. Pero ahora, de que de alguna manera seas más musculoso, que comas y no engordes, aunque todo nos sería maravilloso eso, pues yo no estoy tan de acuerdo con eso, porque es parte de lo que somos y parte de lo que nos hace ser humanos. Ese es un Eso, punto interesante, Vic, y antes de lo que diga Jaime, solo quiero hacer una pequeña anotación, y es que Jaime mencionaba algo que dependía mucho del escenario donde se encuentre, Sí, y yo creo que contexto. podemos irlo variando del contexto, gracias. Porque si, por ejemplo, viviéramos en una sociedad un poco más avanzada, pero el avance de por sí trae caos, y necesitáramos mano obrera más fuerte, ¿sí? Porque por algún motivo se destruyó el mundo. Estaríamos de acuerdo simplemente porque lo necesitamos como sociedad y podríamos separar a la gente que necesito mano obrera fuerte. Entonces voy a hacerlos más fuerte porque es lo que necesito para reconstruir el mundo. Y adicionalmente me gustaría hacer a los líderes más inteligentes porque pueden guiar mejor. Bajo ese contexto, ¿estamos hablando de un tema estético o hablando de un tema necesario? como lo estás planteando, a mí me parece fatal, porque estás planteando que hay una sociedad que va a ser inteligente y la otra solo se va a dedicar a la mano de obra. O sea, desde un principio tú le estás poniendo impedimentos, no les estás permitiendo avanzar con las mismas oportunidades. Simplemente estás diciendo, estos van a ser más fuertes y estos van a ser más inteligentes. Ahora, vas a poner a los dos fuertes e inteligentes. Ok, eso puede sonar maravilloso, pero vamos a lo mismo. Hay muchas experiencias que te hacen crecer espiritualmente y de forma de razonalmente de muchas maneras, porque bueno, no sé, soy delgado, quiero hacer ejercicio, voy al gimnasio, ¿sí? O sea, hay muchas experiencias que estás cortando. Pasa exactamente lo mismo que la dopamina, ya tomas un atajo para todo. Entonces yo pues, yo estaría en desacuerdo, yo estaría de acuerdo en hacer lo que hizo la Sociedad de la Transición de Finlandia, que pues este no es un tema de eugenesia, sino que simplemente ellos cuando nacieron, Finlandia estaba destruida por la Segunda Guerra Mundial y simplemente sus padres dijeron, bueno, mira, ustedes son la sociedad de la transición, o sea que básicamente necesitamos obreros y todo esto. Entonces ellos construyeron Finlandia de cero y eso fue lo que permitió que los finlandeses actualmente sean lo que son ahorita, que son potencia, potencia económica, potencia social, entre otras cosas. Entonces sería más con eso, como pues sí, estimularlo sí, más no imponerlo. Jaime, ¿qué opinas? Es un problema muy grande y una posible solución a todo este tema controversial. Obviamente el gobierno tendría que influir ahí. O sea, obviamente el gobierno tendrían que dar políticas rigurosas de qué está permitido y de qué no. Eh, es difícil. Una alternativa, digamos, para evitar este tipo de razonamientos de los voy a hacer fuertes, los voy a hacer inteligentes y los voy a hacer a mi acomodo es bueno y también entonces quién toma las decisiones. Si los hago inteligentes, entonces yo qué soy, el más inteligente. ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién está por encima de uno? ¿Quién está por encima de mí? Si se deciden hacer más fuertes, entonces más fuertes, ¿cuáles son los límites, no? Una alternativa, pienso yo que a este tema de la manipulación de los rasgos es que los gobiernos tomasen partido. No estoy tan a favor de que los gobiernos se involucren mucho en la vida de las personas, pero digamos que políticas y regulaciones un poco más ceñidas, no sé cómo decirlo, más, digamos, cuadriculadas. Cosas como, por ejemplo, los temas que hemos tocado, enfermedades. ¿Podríamos usar la selección para enfermedades? Sí. ¿Qué podríamos permitir o qué podríamos no permitir? Selección de sexos o rasgos no médicos no se tocan. Todo lo demás sí se podría tocar, sí se podría evitar. Ese tipo de cosas podrían ser una alternativa. ¿Nos El estaríamos volviendo problema, Dios? Nos estaríamos volviendo Dios. No lo Estamos sé. seleccionando que sí, que no. O sea, como usted lo acaba de aprender. Sí, que no. No sé, no creo que nos estemos volviendo como Dios. Nos faltaría mucho aún. Pues no lo digo claramente en el término omnisciente ni demás, sino No, lo sí, digo sí, porque sí. estamos jugando básicamente a elegir que sí, que no, que nos favorece, que no nos favorece a futuro. Y yo creo vamos, que ese es un ámbito que la gente también le gustaría explorar, el tema religioso, porque
Hay mucha gente que ni siquiera permite las transfusiones sanguíneas eh, por, bueno, es más relacionado a los testigos de Jehová, se me escapó en este momento la razón, pero por ejemplo, ese tipo de religión no permite transfusiones sanguíneas. Ahora bien, claramente los textos que ellos siguen y son muy devotos y es muy respetable, estoy seguro de que ninguno de ellos jamás contempló la manipulación genética. Simplemente porque creo que en ese momento era impensable, pero ¿cómo podemos rayar ahí un poco? ¿A quién le estás haciendo la pregunta? ¿Al que quiera responder? Al que se anime a responder. Al que Bueno, se mira, anime. yo cuando hablo del tema histórico es porque quiero hacer ver que pues esto no es nuevo, o sea, toda la vida se ha pensado. Gente más o menos brillante que nosotros lo ha pensado, ¿sí? Entonces, pues es importante saber que existe. Ahora que tocas el tema de la religión, fíjate que el filósofo australiano Peter Singer, él explica que en la sociedad greco-romana, o sea, pues que es las bases, los griegos y los romanos de la civilización occidental actual, no sé si a Sudamérica nos consideran como el occidente, pero bueno, pues más o menos seguimos más o menos los mismos principios. Por ahí Pertenecer a también la somos. especie, pertenecer a la especie, dice el Homo sapiens, no era garantía del derecho a la vida. Esto cambió con la llegada del cristianismo, que comenzó a consolidarse la idea de proteger a la vida humana desde el embarazo. Entonces, en el momento, tienes toda la razón, en el momento que apareció el cristianismo, fue cuando se empezó a proteger al bebé, o sea, que pues, empezó a proteger la vida humana desde el momento que se está embarazada. Antes de eso, no, porque pues ya sabemos que para la religión católica toda vida es importante. Entonces, pues sí, hay corrientes, sobre todo el catolicismo, sobre todo papas que sí están en contra del aborto, imagínate, mucho menos estarían en contra de alterar genéticamente. No tengo una fuente en este momento como para compartirla, que sea oficial, pero uno puede suponer, y me tomo aquí la libertad de suponer, si hay alguien pues que quiera poner en los comentarios de Instagram o de YouTube o de Spotify, pues lo contrario, que si se está en contra de la planificación familiar y de el aborto, también se estaría en contra de cambiar lo que ya está estipulado según la creencia de ellos por el Dios. ¿Sabes? Yo creo que es curioso, Vic, ya que lo mencionas en ese punto, porque el aborto y la planificación están muy relacionadas con el homicidio, ¿sí? Por el hecho de acabar con una vida. Pero en el tema de la modificación genética no estamos acabando con ninguna vida. Estamos mejorando de una u otra manera la vida. Pero ¿quién considera que es mejor? Sí, o sea, vamos a lo ¿No? mismo. Nadie Lo que te quiere digo, tener lo a que te alguien. digo. Ujú, Un ejemplo simple, no nos vayamos tan lejos. ujú, Yo ya puedo elegir que no salga miope. ujú. Y lo único que le voy a cambiar es eso. Yo soy miope, mi esposa es miope, entonces nos hicimos un mapeo genético y el embarazo demostró que salió el gen, esto es un ejemplo hipotético otra vez, que va a ser miope. Ella es católica pura, yo soy católico puro y nos ofrecen esta alternativa para quitar esto. No estamos disminuyendo, no estamos haciendo algo estético, no estamos acabando con una vida, simplemente estamos quitando una patología que sabemos que va a tener. Pero muchos argumentarían que estás alterando el plan de Dios, ¿ok? Porque pues, a lo mejor el miopismo va a hacer que esa persona de alguna, o sea, a ver, repito, no es ¿Mitismo? una ¿Movimiento? creencia, digamos, no lo no, estoy aquí jugando porque, fíjate, precisamente necesitamos invitados, por favor, si hay algún científico, católico en los comentarios, aclárenos, porque pues desconocemos, entonces pues no hay problema. Pero pues también se estaría, cambiando el plan de Dios y muchos de los argumentos que utiliza la iglesia es que pues a través de la miopía, porque a través del sufrimiento se logra el cielo, básicamente la idea del catolicismo y de casi todas las ramas del cristianismo. Entonces, pues a lo mejor a través de su miopía él tenía un plan divino en el cual la sociedad iba a ser mejor, ¿sí? Entonces estás alterando el plan de Dios. Eso es curioso, ¿no? Porque también podríamos contraargumentar a las personas que les da cáncer cerebral, básicamente podría ser el plan de Dios, pues Sí,
que le saliera Sí, el eso, pues, ¿qué te puedo decir ahí? Ahí, primero, lo que te puedo decir no es el tema de hoy. Segundo, segundo, si quieres caer ahí, pues sí necesitamos a alguien que, pues, defienda o sea, defienda ambos principios, ¿sí? Hay muchos, católicos científicos, muchísimos, y no digo católicos simplemente por ir a misa los domingos, ¿no? Que pues siguen, De acuerdo, de oran acuerdo. todas las noches, exactamente, que siguen, Y el catolicismo es solo un espectro, porque hay muchos más, ¿no? exactamente, estamos tomando el ejemplo También. de la religión más predominante de Colombia, pero esto aplica pues para todas las religiones, ¿sí? Pero tomo el catolicismo, pues evidentemente porque es el que más cercano es a mí y pues los argumentos que he tenido es que se altera el plan de Dios. Ahora pues tocaría tener a un invitado o alguien que nos comente, por favor, qué opinan, porque sí es un tema complejo cuando se meten las religiones de por medio. De acuerdo. Sí, no, reitero, la idea es fomentar debate, mirar diferentes puntos de vista, porque muy seguramente ahorita son debates que estamos planteando de manera hipotética, pero en algún futuro van a ser debates que se van a plantear en un ambiente real. Para ir finalizando ya con nuestro último duelo, me gustaría hacer una pregunta a Jaime, que siento que no ha hablado mucho hoy, está como callado, dice que le lanzo preguntas difíciles. Si nosotros hiciéramos un mapeo genético de la población, Jaime, y ya vuelve y juega, estoy hablando un poco más avanzado, ¿usted cree que ese control de enfermedades es un bien común o vigilancia? Como así, bien con O una sea, me vigilancia. refiero, Ujú. yo tengo una población de 100 personas. Sí, Yo tengo la genética de esas 100 personas que yo sé que no me van a salir con ciertas patologías, porque hemos estado haciéndole seguimiento desde hace muchísimos años. Yo ya sé la descendencia y puedo ir editando para que mi población de 100 personas no desarrolle X tipo de enfermedades. Pero esto no sería, o sea, esto yo lo hago por el bien común, para que no desarrollemos esas enfermedades. Pero eso no caería también un poco en la vigilancia, como en ese control que podría ejercer una autoridad que nadie me dio para que esas 100 personas siguieran. está como el ejemplo este de del tema de los seguros, ¿no? Que no te pueden pedir tu historial médico para saber si te pueden o no asegurar. Deberíamos hacerlo, ¿no? De nuevo, ¿para qué, no? Creo que esa es una de las preguntas más valiosas que nos ha dejado Víctor a lo largo del podcast. ¿Para qué lo queremos hacer? Y Muchas cómo gracias. definimos el bien, y cómo definimos el bien común? ¿En qué nos afecta que una persona se enferme? Obviamente tiene unas implicaciones, ¿no? Que lo hablamos creo que en el primer capítulo del podcast de cómo esa persona cuando está sana es productiva y demás. Pero ¿qué queremos hacer con ellos? O sea, la pregunta es, ¿qué queremos hacer ahí? O sea, los vigilamos y en el momento en que se enfermen, ¿qué? O sea, ¿a quién culpamos? ¿De quién es la culpa? La culpa es del ente que vigila y no hizo nada para evitarlo. La persona que tiene esa carga genética a la que le dio la enfermedad es la culpable. ¿Qué queremos hacer y para qué? Eh, me genera esa cuestión, O digamos. sea, No, usted no sé si quieren. justificaría cierta vigilancia si encontrara un motivo. Pues ya ocurre, ¿no? Ahí está el Civigila y demás, hay sistemas de vigilancia epidemiológica para reportes de casos, de enfermedades, o sea, ya existe y creo que nos aporta algo valioso, ¿no? Creo que el tema de lo genético allí, si lo miramos meramente clínico, médico, alguna patología, no le veo ningún problema aparente a la vista, ¿no? Ya si queremos mirar los genes para ver quién sale ojiazul, claro, pelimono, creo que sí podría ser conflictivo, pero ya hay sistemas de vigilancia establecidos, epidemiológicos y demás. No creo que haya problema, ¿no? A lo que quiero llegar, Jaime, es que ¿A dónde me quiere llevar, Juan? Más bien. ¿a dónde la quiero llevar? Sí, ¿por qué hago preguntas sobre ese tema de la vigilancia? Ujú. Si usted, en este momento somos más o menos unos 8.000 millones de personas en el mundo. Si por alguna Sí. enfermedad, catástrofe, bajáramos esa población otra vez a 100 personas, solamente logramos rescatar 100 personas. Claramente nuestro objetivo para prevalecer como sociedad sería más o menos los más fuertes o los más aptos, ¿correcto? Y eso caería pues en la vigilancia bien común. ¿Usted cree que una pareja
de esas 100 personas, si tuviera el niño y naciera con algún tipo de defecto, ¿cómo se sentiría? Sabiendo el entorno en el que estamos. Me parece una pregunta con Impuestos. muchas suposiciones, muchos supuestos, sí. O sea, uno podría incluso pensar, solo vamos a salvar a 100, ¿merece la pena salvar uno de los 100 o nos acabamos todos como especie, por ejemplo? Podría pensar alguien más radical. O sea, Les ¿vale la recuerdo que pena no salvar a estamos tan 100? lejos de eso. De pronto ustedes lo ven como muchos supuestos, pero les recuerdo que hace unos años la política de natalidad en China era que solamente podían tener un hijo o hija, no importa, uno. Y cuando Y ahora tenían esto les dos, está afectando, por cierto. exactamente, eso les está afectando. Pero les quiero llevar es que no es tan lejano de algo que pueda pasar o algo que razonemos nosotros como humanos, ¿sí? Yo te Eh, voy, yo te voy a argumentar eso de que ya ha pasado, ¿sí? No que se extinga y solo quedan 100, no. Pero que ya ha pasado que se ha pensado de alguna u otra manera que, que políticas de eugenesia deban ser aplicadas para que sobreviva el más apto o el más fuerte, ¿sí? Pero entonces ahí salen muchas cosas. El caso más brutal y el que queda como referencia para todos, obviamente, son los actos horrorosos que realizó el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Pues todo el mundo se acuerda del Holocausto judío, bueno, hay gente que lo niega, pero todo el mundo se acuerda del Holocausto judío. Y sí, esas fueron las prácticas de eugenesia más malignas. Pero fíjate que para que eso le cayera a la gente, para que la gente entendiera y fuera parte cómplice, ya sea queriendo activamente o pasivamente, lo primero que empezaron a hacer ellos fueron haciendo una campaña de concientización en la que decían, estas personas con estas debilidades mentales, patológicas, físicas, etcétera, le cuestan al Estado 70.000 francos alemanes en esa época, creo, por ejemplo, al año. Esos son tus impuestos. ¿Quieres gastarlos en estas personas? Entonces, así fue como empezó las ideas claro, no solamente eso, y aquí viene la parte terrorífica de la situación en la que estamos actualmente, de que acababa de ocurrir la revolución industrial, había migración masiva. Entonces, toda la historia se repite, ¿no? Estamos en un proceso en el que mucha gente va a quedar desempleada, como pasó con la revolución industrial, por la inteligencia artificial, por las nuevas tecnologías. Entonces, es muy fácil caer en las ideas de que, bueno, es culpa del otro. Entonces, vamos a lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué se quiere implementar eso? Incluso lo que dice Jaime a mí me parece muy noble hasta cierto punto de extinguirnos todos como sociedad, porque al final, ¿qué nos hace humanos? ¿Sí? Porque si tú me dices, sí, vamos a mejorar los genes de las personas, pero ¿cómo mejoramos el gen de la envidia? Por ejemplo, ¿eso se puede mejorar? Entonces, o sea, ¿qué estamos mejorando? Estamos mejorando condiciones patológicas, perfecto, estamos mejorando la musculatura, perfecto, pero va a seguir habiendo gente mala, envidiosa en todos lados y no creo que eso lo podamos mejorar o por lo menos no estamos tan avanzados ahí. Entonces, eh, perdemos la humanidad. ¿Qué nos hace humanos en decidir quién y quién no? Hay dos teorías. Está la corriente religiosa que diría tú no eres Dios para decidir y está la corriente humanista que decimos como, bueno, entonces, ¿acá qué? ¿Qué es lo que nos hace humanos? ¿Qué es lo importante de ser humanos? La empatía por lo demás, queremos simplemente subsistir por subsistir. Entonces, pues la situación ahorita está muy compleja y el fomento de esas ideas tienen que ser muy claro y tiene que ser muy cuadriculado. Vigilancia ha habido vigilancia por mucho tiempo en el tema del COVID la hubo, pero también es cierto que muchas personas con poder económico, político, social se aprovechan de esa vigilancia para excluir. Como decíamos, no es solamente eliminación física, también está la marginalización. Por ejemplo, hay muchas leyes. Cuando Hitler realiza el Mein Kampf, su libro, él dice que esas políticas que él aplica no las está aplicando él porque sí, que él las vio en Estados Unidos y en Escandinavia, que él las aprendió de ahí. Y pues la verdad es que sí. En Estados Unidos estaba la ley de que no te podían casar matrimonios interraciales, porque pues solo tenía que estar las personas más aptas casadas entre ellos. Habían leyes de esterilización forzada donde las personas imbéciles e idiotas, imbéciles e idiotas, para el término, imbéciles eran, no estoy muy claro, ahorita los corregimos, pero imbéciles, personas con una mentalidad entre 3 y 7 años e idiotas de 7 a 14 más o menos. Ese era el término que se usaba. Ahorita lo usamos de otra manera muy distinta, pero el término que se usaba tenían que ser esterilizadas y hay casos muy famosos como el de Carrie Buck. Se los voy a dejar aquí para que Juan se los comenta porque el caso es muy cómico. Sí, al final simplemente fueron personas que fueron esterilizadas forzosamente y no había ninguna prueba de que tuvieran ninguna déficit mental. Entonces, pues sí, las ideas son muy peligrosas. El por qué.
del que se hacen las cosas importa y muchísimo, y creo yo que es lo que nos hace humanos. Es interesante, Vic, porque podemos irnos inclusive desde ámbitos más, ¿cómo decirlo? No tan relevantes o necesarios para nuestra vida. Por ejemplo, yo creo que está relacionado con el caso del jugador de básquetbol chino Yao Ming. Tú sabes que él es producto básicamente porque es uno de los jugadores más altos de baloncesto del mundo, porque el papá era un jugador de baloncesto más alto y la mamá era una jugadora de baloncesto más alta. Eso es una especie de modificación genética eh, natural, inducida, y lo hicieron por un deporte. O sea, no es como que necesitaran para salvar su población que fuera más alta, no, simplemente por un deporte, algo banal que podría considerarse en ciertos puntos. Entonces, me parece importante dejarle a nuestros oyentes esa línea, donde marcamos la línea, sí, no, y por qué hacemos lo que hacemos. Ya cerrando, Jaime, me gustaría de pronto si tienes algún comentario final, eh, algo que nos quieras aportar sobre todo el tema de eugenesia. No, ya hemos abarcado gran parte del tema. Importante la reflexión aquí, no traemos certezas, sino más bien invitamos al cuestionamiento No traemos dudas. y traemos muchas dudas, ¿no? Si Parte quieren de venirse con eso, dudas, vengan. recuerdo que justo lo mencioné al inicio de la propaganda de American Eagle, creo, de Sidney Sweeney, de los genes, de que tener buenos genes o buenos genes eh, suscitó pues tremendo debate. Y Yo siempre pensé que hablaban de pantalones. ese juego de palabras, ¿no? Me pareció a mí un poco, en principio, como exagerada la reacción que hubo en los medios, pero después de todo esto nos damos cuenta que es un tema actual que sigue vigente y que tenemos que tener prendidas las alarmas, ¿no? Eh, no sé, como dices tú, Víctor, empieza la propaganda de estos son tus impuestos, ¿quieres gastar el dinero en ellos? Lo mismo, ¿no? Estos son unos buenos jeans y terminamos Exactamente. segregando gente y terminamos seleccionando quién vive y quién no. Entonces, Cuando tú tener piensas, siempre... Jaime, Ujú. no, continúa, perdón, continúa, No, pensé que... invitar a la reflexión siempre, tener una postura crítica. ¿Qué me pasó? O sea, fue uno la expresión tragar entero una publicidad de unos jeans y mire todo lo que descubrimos que hay detrás. Prácticas eugenésicas desde los espartanos, tenemos a Galton, tenemos a Keynes, tenemos ciencia, CRISPR-Cas. Entonces siempre hay que mantener, digamos que, prendidas las alarmas, un pensamiento crítico y muchas veces no tendremos las respuestas, pero sí tendremos muchas dudas y podemos ser, digamos, una sociedad más consciente. Invitar a la reflexión, creo que eso es lo importante. ¿Tú qué piensas, que mucho en filosofía, qué piensas de Platón y Aristóteles, Jaime? ¿De qué? Porque quiero dejar para finalizar un comentario de Platón. En la República, dice Platón, no será, Sí, lo recuerdo. será preciso que se establezcan en la ciudad una práctica médica y judicatura, las cuales cuidarán tan solo de los ciudadanos bien formados en cuerpo y alma, dejando morir a los demás, si son defectuosos en sus cuerpos o condenados a muerte aquellos que posean un alma naturalmente mala e incorregible. Eso es lo que parece mejor tanto para estos seres desgraciados como para la ciudad en que viven. Son prácticas viejas que pues las adaptamos con los cambios de la sociedad. Muy Hay, interesante. Jaime, continúa, Jaime. hay que coger con pinzas todo este tipo de producción académica e intelectual, ¿no? Me haces pensar que alguna vez discutiendo con un amigo, por ejemplo, sobre Albert Einstein, brillante científico, premio Nobel, y bueno, la idea no es meternos, no es el tema de hoy, pero en sistemas económicos. Y este señor era comunista. Entonces, pero Einstein era comunista y es un genio, entonces quiere decir que lo mejor es el comunismo porque si este genio lo apoyaba es... Sí, no sé si me sigan, pero hay que tener cuidado porque a veces las personas pueden aportar y enriquecer en ciertos ámbitos, pero no necesariamente tienen razón en muchos otros.
Muy bien, de De acuerdo. acuerdo. Bueno, a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por escucharnos. Como se dieron cuenta, voy a volver a reiterar, nuestro objetivo con este podcast, sabíamos que iba a ser controversial, que tenía muchos factores éticos, bioéticos, económicos, sociales, religiosos. Queríamos mostrar diferentes puntos de vista. Nosotros nos reservamos de pronto nuestra opinión personal. Nuestra opinión es simplemente fomentar el debate, simplemente mostrar argumentos y hechos para que ustedes se hagan el cuestionamiento debido y también generen sus propias opiniones. Quiero invitarlos a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Ya en nuestro community manager y nuestro editor de imágenes ha estado trabajando fuertemente en ello. Podrán ver a los miembros fundadores de Diagnóstico Global y estamos atentos a sus dudas, inquietudes. Muchísimas gracias. Ya saben, Diagnóstico Raya al Piso Global, Spotify, YouTube, Instagram y próximamente TikTok. Fue un gusto hablar con ustedes. Sí, Los despedimos. Jaime Covaleda, Víctor Linares. Y Juan Guzmán, hasta la próxima. hasta luego. Ah, antes de finalizar, Vic, ¿de qué hablaremos la próxima semana? ¿De qué hablaremos? Pues eso es un tema que en todos los lunes decimos de qué vamos a hablar, pero esta vez creo que de verdad vamos a hablar del nuevo decreto presidencial en el cual se reforma la salud en Colombia. ¿Sí? ¿Me equivoqué o si es, No, de todavía sigue en acuerdo. pie? Vamos a La hablar. segunda parte. La segunda parte. Dado que la reforma de la salud se hundió aquí en Colombia, el gobierno nacional y nuestro presidente ha sacado un nuevo decreto, el 5, si no estoy mal, es el 585 de 2025, y en el cual plantea ciertos cambios a la salud. Consideramos que ese es un tema de pronto no muy interesante a nivel internacional, sin embargo, muy importante para que estemos actualizados nosotros como colombianos. Los Ahí despedimos Víctor lo aquí. está mostrando en Víctor Aquí pantalla. te lo lo está Ahí. leo. mostrando. Decreto Sí, 858 del 2025, Ministerio de la Salud. Bueno, excelente. Merece nuestra atención y un capítulo completo. de Estamos 2 horas. atentos a todos sus comentarios. De nuevo, muchísimas gracias. Nos ayudan siempre a mejorar. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta la próxima.